Sí, seguidamente toca hablar de igualdad. Para ello pido a Esther Burgui Itoiz, Miguel Lorente Acosta y Laura Gómez Campo que suban al escenario. El tema es igualdad y cooperativismo, un compromiso compartido. Buenos días a todas las personas congresistas, invitadas y autoridades que nos acompañáis en este segundo día del 9º Congreso de Cooperativas. Para las personas que no me conozcáis, soy Esther Burgui Itoiz, agricultora a título principal y presidenta de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra desde 2023 y una de las 2 mujeres rectoras que formamos parte del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España, junto con mi compañera Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias Islas Baleares y presidenta del Grupo de Trabajo de Igualdad de la organización. Hacer una mención breve, pero especial para mí, a mi antecesor, José Mari Martínez, porque él junto con el gerente Pachivera apostaron por la igualdad y el relevo generacional. Navarra está al cargo de 2 mujeres, en gerencia y en presidencia. Para mí es un verdadero placer poder presentar en un foro como este, donde nos damos cita a cerca de 1000 personas, hombres y mujeres vinculadas al sector cooperativo agroalimentario y donde claramente podemos apreciar que predomina la presencia masculina, el bloque que lleva por título La igualdad, un compromiso compartido, cuyos objetivos principales se centran en seguir sensibilizando a nuestro sector en la necesidad de construir un modelo cooperativo, competitivo, equitativo y justo, en el que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, así como el diseño de otras nuevas, en las que la mujer del sector se abra camino y tenga cada vez más presencia visible. Aprovechar sin duda alguna las capacidades y el talento diverso de las personas para representar a nuestro sector. De verdad que la presencia de mujeres en puestos de dirección aporta a las cooperativas. Y, cómo no, la importancia de mostrar mujeres referentes que en diversos colectivos, especialmente masculinizados, como el nuestro, han conseguido ocupar puestos de relevancia y de responsabilidad, nos hace ver que se puede. Gracias a ese compromiso compartido dentro de la organización, los datos del Observatorio del Cooperativismo revelan un ligero avance en la presencia de mujeres en puestos de gobernanza y toma de decisiones, lo que se traduce en un 13% en puestos directivos, un 10% en consejos rectores y solamente un 5% como presidentas de cooperativas. Evidentemente no son datos del todo satisfactorios, en tanto que nos queda mucho trabajo por hacer. Pero sí nos indican que estamos en el camino y que son el resultado también de haber implantado en el seno de nuestras organizaciones y en el de las cooperativas agroalimentarias diferentes líneas de actuación y programas a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, así como a través de otros marcos colaborativos con entidades privadas. Por lo tanto, el compromiso por la igualdad está muy presente en nuestras organizaciones y debemos seguir avanzando en él. Y a lo importante. Sin más dilación, paso a presentar a los ponentes. Con la intención de seguir avanzando en sostenibilidad social y haciendo honor al lema de nuestro Congreso, Sostenibilidad con Personas, hoy nos acompañan 2 grandes profesionales que a través de su conocimiento y en el ejercicio de sus funciones nos van a dar a conocer, por un lado, el papel fundamental que cumplen los hombres en la cooperación prosocial para seguir avanzando en sostenibilidad social e igualdad, así como la importancia de mostrar mujeres referentes pertenecientes a otros colectivos que ocupan puestos importantes en la toma de decisiones en el seno de sus instituciones, en este caso en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la intención de animar a que más mujeres den el paso. En primer lugar, presento brevemente, porque su currículum es muy amplio, a Miguel Lorente Acosta,
profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, con una amplia trayectoria profesional, no solo vinculada a la docencia, sino también a la defensa de los derechos de las mujeres. Miguel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Me voy a poner de pie y voy a andar un poco por aquí, por el escenario, porque es lo habitual cuando estoy en clase y si no me siento un poco fuera de lugar. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación a formar parte. Carmen Martínez, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que durante este tiempo previo has hecho para que todo llegue a este momento y que haya llegado de maravilla. Y gracias a todas ustedes, a todos ustedes, como os decía, por de alguna manera hacer realidad no lo que hoy está ocurriendo, sino lo que sucede cada día allí donde estáis. Y permitidme que os hable de tú por el afecto. Allí donde estáis cada día trabajando en vuestras distintas empresas y en vuestros distintos proyectos. Y no os preocupéis porque a pesar de la propuesta y de que sea un forense y una guardia civil los que estén aquí en el escenario, venimos en son de paz, no vamos a hacer nada que no sea tratar de participar de una reflexión que, como apuntaban esta mañana Antón Costas, no deja de ser un viaje. Yo sí me lo planteé, es decir, voy a hacer un viaje porque la propuesta que me hizo Carmen y la organización es una propuesta compleja para mí mismo a la hora de reflexionar cómo enlazar lo que vivimos desde nuestra realidad social y profesional con lo que es la participación en el Congreso. Por lo tanto, un viaje. Y el viaje comienza, de alguna manera, con el lugar de partida, ¿no? ¿Dónde estamos? Y puede parecer fácil pensar que estamos en unas referencias concretas, ¿no? Estamos, desde el punto de vista geográfico, en Palma de Mallorca, desde el punto de vista temporal, estamos en 2025, 28 de marzo de 2025. Podemos seguir ampliando la situación y trabajar o saber dónde nos movemos habitualmente, y podemos mirar un poco más allá, abrir la ventana y mirar un poco más allá y entender que estamos en una situación, como refleja parte de las intervenciones y lo que estamos planteando, sea un poco convulsa, ¿no? Como con polifactores que están actuando en esa realidad. Al final, lo que nos dice todo esto es que estamos en un lugar. Pero como también apuntaba esta mañana en la intervención Antón Costas, cuando estamos en un lugar significa que hemos estado antes en otro y que vamos hacia un destino distinto. No hay una situación estática cuando hablamos de factores sociales, cuando hablamos de factores culturales. Estamos en completa y continua evolución, transformación, desarrollo. Por lo tanto, hay una serie de elementos que influyen en lo individual y otra serie de elementos que influyen en lo social. Es decir, cambiamos a nivel individual y en gran medida cambiamos a nivel individual porque cambia lo social. Hay una interrelación entre lo individual y lo social para que esos cambios tengan un sentido y eviten entrar en conflicto entre lo que son los planteamientos individuales, particulares, grupales, con lo que es la situación de la sociedad. Tenemos que entender esa doble interacción porque al final muchas de las cosas que hacemos vienen más definidas por lo social y otras, al contrario, vienen definidas por los posicionamientos individuales que logran incidir en lo social para cambiar las circunstancias que dan lugar a que tengamos que asumir determinados cambios. ¿Qué significa eso? Pues desde el punto de vista práctico significa, en algo que también ha salido ya a lo largo de las distintas intervenciones de esta mañana, que hablamos de evolución en cuanto a cambios y hablamos, también lo destacaba Antón Costa esta mañana, de transformación. ¿Qué quiere decir transformación? Pues que hay cambios que se quedan. Hay cambios que se quedan como referencia para que la realidad que vaya a cambiar lo haga a partir de esa situación que hemos considerado adecuada, que hemos instaurado como una referencia sobre la cual organizar la convivencia. Y fijaos que en esos procesos, cuando entramos en lo que es la idea de cooperativa que conocéis perfectamente, que yo he tenido que estudiar y acercarme un poquito más despacio, y encontramos la definición que se hizo en el año 1995 en la segunda asamblea que se celebró en Manchester por la Asociación Internacional de Cooperativas, ¿no? Pues fijaos los elementos que destaca porque me parecen esenciales para lo que estamos planteando. Habla de necesidades y habla de aspiraciones. No habla solo de los problemas que tenemos en el momento actual, sino que cómo abordemos esos problemas
y hoy estamos hablando mucho de eso, vamos a tener una serie de realidad distintas a la cual aspiramos como punto de partida para resolver las cuestiones desde el punto de vista económico, por supuesto, estamos hablando de economía, pero también desde el punto de vista social y cultural. Y eso es muy importante, porque no se dice directamente, pero al final todo lo que hacemos, lo habéis dicho también esta mañana, revierte en la sociedad a través de lo que consideramos consumidor, de lo que consideramos público, de lo que consideramos agentes. Al final es la sociedad la que hace que la sociedad sea y siga siendo sociedad dependiendo de cómo actuemos e interaccionemos como ella. Luego, es muy importante esa idea porque, fijaros, cuando nos vamos a la idea de cultura, algo que utilizamos como gran referencia, de hecho en la definición dice necesidad y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Fijaros que cultura, etimológicamente, significa el resultado de aquello que es cultivado y cuidado. Cuidado. Siempre se ha cuidado el campo. Los agricultores, yo soy de un pueblo de Almería de 2.000 habitantes. Mi padre era el médico del pueblo, su único hobby era el campo. Tenía una finca con unos 5.000, 7.000 almendros y se pasaba todo el tiempo que no estaba en la consulta en la finca. Se sabía cada almendro, uno por uno, lo que tenía, lo que le pasaba. Cuando lo llevaba nos lo enseñaba como si fuera un paciente más. Mira, a este le pasa esto, a este le pasa lo otro. Era su pasión, era su pasión. Y nosotros teníamos que trabajar en los almendros, recogiendo almendras, cuando queríamos comprar una moto, cuando queríamos hacer un viaje. Sí, venga, a trabajar. Y ese contacto con la gente del campo, con la gente de la realidad que desde una visión de un chico joven de pueblo en el instituto y con sus aspiraciones no conocíamos, fue muy importante porque nos transmitió algo esencial que es conocimiento. Porque cultura es conocimiento. La cultura no es la literatura, ni la pintura, ni el arte, ni la música. Esas son expresiones de la cultura. La cultura es conocimiento, como recoge la definición de Matt Ridley, como aparece en el diccionario y como aparece en tantas otras definiciones. Es el conjunto de elementos que al final forman una realidad, un conocimiento, un proceso cognitivo, conocimiento, pero que nos hace ser, relacionarnos, comportarnos a partir de esas referencias que nos vamos dando. Por lo tanto, la cultura es conocimiento. Y ahí es donde rápidamente surge una relación directa, la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Pues etimológicamente, lo dice, si cultura es aquello que es el resultado del cultivo y del cuidado, pues la agricultura es el cultivo y el cuidado de la tierra. Y puede parecer, uy, qué bien, la asociación que ha hecho, que por otra parte no es nada difícil, ¿no? Pero ¿por qué la he hecho? Pues la he hecho por una sanción muy rígida, porque el origen de la cultura nuestra, lo que hoy somos a nivel mundial, no en España ni en el sur, sino a nivel mundial, está en la construcción de la cultura androcéntrica, que ocurrió hace 10.000 años y ocurrió gracias a la agricultura. El Homo sapiens, que surgió hace unos 100.000 años, crea la cultura cultural androcéntrica, la actual cultura nuestra, hace 10.000 años, cuando pasó de ser cazador-recolector, éramos grupos de unos 30 miembros, no más, 30, 40 miembros, que íbamos de un lado para otro, moviéndonos por distintos territorios, migrando como las aves, según las estaciones, e íbamos cogiendo raíces, frutos y cazando aquellos animales que encontrábamos. Y competíamos grupo con grupo. Pero ¿qué pasó con la agricultura? Cuando pudimos cultivar, que nos asentamos. Nos asentamos, empezamos a crear alimentos, empezamos a tener excedentes, pudimos organizarnos, pudimos refugiarnos en cuevas, como consecuencia pudimos tener más descendencia, hijos e hijas, y empezó la cultura. Gracias a la agricultura. Todo lo que somos hoy se debe a la agricultura. Pero ojo, fijaos que esa agricultura aparece 2,5 millones, 2,5 millones de años después de que aparece el género Homo sobre la Tierra. Es decir, que nuestra cultura de hoy representa solo el 0,4% de toda la historia de lo que somos como seres, digamos, preparados para ser teóricamente humanos. Y ahora vamos a centrarnos. Vale, pues eso que es clave, vamos a seguir en el viaje para avanzar un poquito más. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos sido lo que somos? ¿Por qué hemos podido crear esa cultura? Pues cuando se hacen los estudios, paleontólogos, antropológicos, etcétera, etcétera, destacan varios elementos. Si los humanos llegamos a ser humanos, no son incompatibles, pero hay quien destaca fundamentalmente como los trabajos de Richard Warham de la Universidad de Harvard, debido a que cocinamos los alimentos. Ninguna especie cocina sus alimentos. Ninguna. La única que lo hace son los humanos. ¿Por qué? Porque
fue una iniciativa que nos permitió adquirir un valor energético mayor, más variado, con lo cual pudimos incorporar nuevos alimentos, vitaminas, aminoácidos que permitieron el desarrollo, especialmente el desarrollo del cerebro, las conexiones interneuronales, y todo eso pues, nos hizo tomar conciencia, tener inteligencia, etcétera, etcétera. Luego, el cocinado de animales aparece como una pieza elemental. Los trabajos de Mark Pager lo que inciden mucho es en el lenguaje y en el acceso a los recursos como elemento de control, que también tiene mucho sentido. Pero hay una tercera línea que es la que más destacan y en la que todos coinciden como elemento esencial de nuestra evolución y de nuestra realidad social y cultural. Y es la de Michael Tomasello, del Instituto Max Planck de Leipzig, que habla de cooperación. De cooperación. Es la esencia de la humanidad. Somos humanos porque cooperamos. Y fijaos que los trabajos que se hacen destacan esas distintas formas de cooperación, como esta mañana también se ha estado diciendo, lo decía Leire, lo de la intercooperación y la cooperación o la extracooperación. Todo eso influye en la manera de entendernos y relacionarnos. Y luego cuando se compara nuestro comportamiento con lo de primates superiores como los chimpancés o los bonobos, vemos que ellos, a pesar de que colaboran en determinadas tareas, no cooperan. No tienen la cooperación como una manera de entender su sociedad, su cultura, su manera de relacionarse. Por lo tanto, estamos en un foro donde estamos abordando la esencia de la humanidad, la esencia de lo que define nuestra sociedad, la esencia de lo que nos define como personas dentro de esa sociedad bajo esa cultura. ¿Y qué trascendencia ha tenido estar cerca de la cooperación? ¿Y qué se ha traducido dentro de esta línea que estamos comentando? Pues la primera de ellas es en la creación de las cooperativas. Lo conocéis perfectamente, año 1844, primera cooperativa moderna. Antes había habido otro tipo de cooperativas, pero no con los valores ni los principios del cooperativismo moderno, y se crea la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale. Se crea la primera cooperativa y mirando información me encuentro que aparece la lista de los primeros 28 miembros que formaron esa cooperativa. ¿Y qué me he encontrado entre esos miembros? Yo no lo sabía. ¿Pero qué me he encontrado? Efectivamente, una mujer en el año 1844, cuando no podían votar ni podían llevar a cabo ninguna iniciativa económica que no fuera dentro de lo que es el seno de la familia, ya el cooperativismo entiende que un valor esencial de esa cooperación humana que nos define es que las mujeres participen y que las mujeres estén presentes. Cuando Anne Tweedale forma parte de eso, representaba dentro de esos 28 miembros el 3,4%. No está muy lejos de lo que estamos ahora en algunos foros. En el año 1844. Luego hay una serie de valores que forman parte de los ideales humanos, que no forman parte del contexto ni del momento, sino los ideales como el de justicia, el de dignidad, el de libertad, que tenemos dentro. Uno de ellos es el ideal humano de igualdad, que ya está presente en todo momento, solo que se plasma o no se plasma según los factores externos actúen sobre él para que se exprese o no se exprese. Pero el origen del cooperativismo está en esos elementos que indican una orientación social. No tiene sentido el cooperativismo sin la referencia social. No es que tenemos que ser sostenibles con el medio ambiente, sino con la sociedad donde vivimos y con ese medio ambiente que nos envuelve y donde estamos situados. Una sociedad que se crea sobre la igualdad. Fijaros que se llama sociedad equitativa. Desde el principio la igualdad define el cooperativismo. Y una sociedad no solo que habla de la igualdad en términos así generales y abstractos, sino que incluye a hombres y a mujeres dentro de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando las sociedades se complican? Y no hacemos más que complicarlas. Por la propia dinámica de los cambios que hemos estado refiriendo. Desde el Neolítico hasta ahora, lo único que hacemos es complicar la realidad porque la sociedad se va complejizando con muchos factores, desde la pluralidad, la diversidad, la interculturalidad, lo que es el cosmopolitismo, el abandono de las zonas rurales, todo lo referente al individualismo, ahora incluso al enfrentamiento y al conflicto con la polarización. Todo eso complica. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos que destacar los valores de la cooperación y exigir, no solo cumplir determinados pasos o pautas que nos impongan las cooperativas, sino definir que nuestro modelo es un modelo a imitar no solo a nivel económico, sino también a nivel social y cultural. Porque al final lo social es lo común.
Lo social es lo público, es la convivencia. No es una sociedad abstracta, ni neutral, ni ajena a la propia realidad. Cuando hablamos de lo social, y lo decimos así tantas veces, estamos hablando de aquello que compartimos, porque es donde somos y donde estamos. Y tenemos que intentar cooperar para mantener lo social. Sin lo social, pensando que lo mío puede ser más que lo tuyo, o mejor que lo tuyo, o que yo voy a competir contra ti, no contigo, estamos equivocándonos como proyecto, como humanidad. De hecho, si fijáis, tenemos como 4 grandes revoluciones. La revolución agrícola, la que hemos mencionado, surge la humanidad, surge la cultura, surge hace 10.000 años, ¿no? Después tenemos la revolución industrial en el siglo XIX, la revolución tecnológica siglo XX y ahora estamos en la revolución digital. ¿Os llama la atención algo? Fijaos el tiempo que transcurre desde revolución a revolución. Desde la primera a la segunda, 10.000 años. Desde la segunda a la tercera, 100. De la tercera a la cuarta, 20, 25 años. Y se nos ha olvidado una, la más importante. Todavía no la hemos hecho, que es la revolución humana. Decía Leire esta mañana, ¿no? Humanity at Work. Bueno, es que es la esencia. Y no entra en contradicción con ninguna de las otras, pero sí depende mucho de las prioridades y dónde nos situemos para que el resultado tenga un sentido o tenga otro sentido. Fijaros lo que decía David Attenborough, un paleontólogo que también ha trabajado mucho el comportamiento animal y la evolución humana. Decía que llevamos miles de años de hominización, 2,5 millones de años, pero muy poquitos años de humanización, de hacer que lo que defina la realidad sea lo humano con todos los valores y los ideales, entre ellos los de igualdad, para definir nuestra realidad. Lo homínido, es decir, el tema de la fuerza, el poder, el uso, eso sí, eso funciona para el día a día, pero para proyectos, para lo social, para la convivencia funciona poco, solo que te impone ciertos elementos y referencias. Y fijaos que los hombres tenemos un papel muy importante en todo este proceso, ¿no? Porque estamos y porque no estamos en otros sitios. Cuando estamos aquí, no estamos en otro lugar. Y es muy importante, y ojo, y cuando vemos los hombres y tal, rápidamente empezamos a tentarnos, ¿yo qué he hecho? No pasa nada, hay que hablarle. Tenemos que hablarnos los hombres de muchas cuestiones que hay a nuestro alrededor. Fijaros que cuando hablamos de este proyecto, como define el Congreso y la mesa que estamos abordando, y hablamos de sostenibilidad, de transformación y de igualdad, lo que estamos hablando es que la sostenibilidad, como apuntaba antes, tiene que entenderse como naturaleza y sociedad, lo común, la convivencia, no solo determinados trocitos de común y de convivencia, que son los donde yo estoy. Eso es lo esencial, que además es una situación que necesita esa transformación para contribuir a crear una nueva realidad donde muchos de los problemas que estamos abordando no estén presentes. Esta mañana se apuntaba, Diego lo apuntaba en su intervención, que bueno, que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, gestionando las cosas de otra manera. Sí, vale, pero también tenemos que quitar los problemas que dan lugar a que tengamos que adaptarlos, porque si no entramos en una deriva muy delicada y muy peligrosa. Luego, por supuesto, adaptación, pero con el ánimo de transformación para que no existan las causas que nos obligan a adaptarlo. Y luego, fundamental, hombres y mujeres. Es que la sostenibilidad con personas, como apunta la propuesta del Congreso, es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Una sostenibilidad sin personas es un andamio. Un andamio. Un arbotante, como lo ve la catedral, la maravillosa catedral. Pero está vacía, no tiene sentido. Lo podemos cambiar de lugar, lo podemos reforzar, lo podemos modificar, pero la sostenibilidad siempre tiene que ser con personas y en eso es muy importante la presencia de las mujeres, como apuntaba Esther ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos estudios. Yo pongo uno que fue muy gráfico, que fue un artículo de New York Times de Michael Sokolow sobre por qué la gente votaba al presidente que fuera en Estados Unidos. Da igual que uno u otro, pero lo interesante es que cuando las mujeres votan a su presidente, al que sea, puede ser republicano o demócrata, lo votan pensando en elementos relacionados con el interés común de toda la nación. Piensan en la comunidad. Los hombres piensan, a la hora de decidir su voto, al candidato que sea, más en cómo me afecta a mí esta situación. Los trabajos de Melissa Deckman, en el mismo sentido, igual. Las mujeres piensan en el bienestar social, en el bienestar de la comunidad, en cómo mejoramos como sociedad, mientras que los hombres lo ven en sus decisiones como algo más personal, más inmediato, más material, más relacionado con mi propio bolsillo.
Bueno, pues es que son dos maneras de ver diferentes, pero que es normal que sea así. ¿Por qué? Porque durante estos 10.000 años la mirada, la perspectiva, el lugar donde han estado las mujeres como consecuencia de la organización social que se ha decidido en esa cultura androcéntrica ha sido diferente al que han estado los hombres. Y por lo tanto, cuando tú miras la realidad con distinta perspectiva, pues ven cosas diferentes. Todos estamos aquí en este escenario. Bueno, lo que yo veo no es lo que veis vosotros. Por lo tanto, si a mí me preguntan qué estás viendo, estando en el mismo lugar voy a decir algo diferente a lo que diga cualquier persona que está al fondo de la sala. Pero no porque esté en otro lugar, sino porque mira desde otro lugar. En mi pueblo, la comarca de Almería, zona del Mármol, Olúa del Río, cuando mis amigos dejaban de estudiar en el instituto, se ponían a trabajar en fábricas de mármol. Era lo que había. Garrucha, Costa, al lado de Mojácar, 60 kilómetros. Cuando los niños del instituto dejaban de estudiar, se metían en la pesca. ¿Por qué? Porque era su entorno, es lo que veían. Los de mi pueblo no se metían a pescadores y los de Garrucha no se venían a trabajar en el mármol. ¿Por qué? Porque esa sociedad que decíamos al principio está condicionando lo que es la toma de decisión. Luego, si estamos en un proceso evolutivo cambiante, y lo estamos, lo que tenemos que pensar es cuáles son las referencias que utilizamos para estar, porque lo que tenemos que hacer es reubicarnos. Reubicarnos sobre otras referencias. Referencias que estamos defendiendo con la sostenibilidad, con la igualdad y con la participación de hombres y mujeres. Porque, ojo, esa sociedad que nos influye también nos sitúa a los hombres en otros lugares, que tenemos que saber, porque no ocurren por decisiones individuales, sino por factores sociales que te van encauzando hacia ciertos lugares. ¿Qué lugares? Por ejemplo, violencia. El 95% de todos los homicidios que se producen en el planeta, datos de Naciones Unidas, son cometidos por hombres y el 81% de todas las víctimas son hombres. Hombres que se matan entre sí por diferentes factores y circunstancias. El 93% de todas las personas en el planeta que están en prisión son hombres. Respecto al suicidio, el 75% de todas las personas que se suicidan son hombres. Más de 500.000 cada año, en España más de 3.000 se suicidan cada año, todos los años. En relación a la salud, los hombres morimos antes, tenemos enfermedades más prolongadas y con diagnóstico y pronóstico peor porque no vamos a consulta, no le hacemos caso, cuando nos mandan indicaciones decimos eso no es nada, es una tontería y venga, para adelante. Y luego conductas de riesgo. Tenemos muchísimos más accidentes de tráfico y muchísimos más accidentes laborales. Eso es parte de una masculinidad, de una manera de entender la hombría también. ¿Queremos estar en esta masculinidad? Yo tengo 2 hijos. Yo no quiero que mis hijos estén aquí. No lo quiero. Y trabajo para eso. Porque, de alguna manera, son factores que están influidos por lo que nuestra realidad nos define y nos pide que hagamos como hombres. Para que nos comportemos tal y como se espera de nosotros. Y no estamos en muchos otros sitios. Y al no estar en muchos otros sitios, entre otras cosas, el afecto, el cuidado, pues ya están apareciendo estudios cada vez más sobre cómo esas ausencias, y a veces violencias, no solo ausencia, cómo esas ausencias pueden generar problemas en el futuro a la hora de gestionar situaciones de estrés, sobre todo, pero que conducen a consumo de drogas, conducen a mayor incidencia de suicidio en los hombres, los chicos, etcétera, etcétera. Luego, fijaos el peso, y termino con una imagen de una película. Estaba el otro día buscando, hace ya un año por ahí, una película de Paul Newman, porque decía, ostras, Paul Newman, con lo buen actor que era, no he visto una película suya hace mucho tiempo, y encuentro esta, de Ni un pelo de tonto. Y hay una escena muy interesante, a ver si se escucha bien. Atentos. Charlotte, a veces pienso que hiciste bien largándote de casa. Solo me alejé 5 manzanas. Fue como si te hubieras ido a la luna. ¿Pretendes que te diga que lo siento? No, te conozco de sobra. Venga, socio, vámonos. Dime una cosa. ¿Alguna vez has pensado en mí? ¿Alguna que otra vez? Sí. Pues yo he pensado en ti a diario. Yo he pensado en ti a diario. Para que se separa y se reencuentra con su hijo muchos años después, con su nieto, venía para pasar el fin de semana del Thanksgiving y se queda porque se rompe el coche unas semanas y empiezan a conocerse.
a interaccionar. Y el hijo le pregunta, ¿alguna vez has pensado en mí? De vez en cuando. Y él dice, yo todos los días. Estamos donde no estamos, ¿eh? Y cuando estamos en ese escenario público, trabajo, empresa, tanto nos reconocen, nos exigen y tanto damos, ojo, no es que sea malo, estamos abandonando otro tipo de cuestiones muy, 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 muy importantes. La mayor lección que me han dado a mí en mi vida, la mayor, con diferencia, me la dio mi hijo de 5 años. Yo estaba haciendo la tesis doctoral en la Academia del FBI, en Cuántico, me iba todos los años 4 o 5 meses, y un día, mi hijo era pues 2 o 3 años, estuve varios años yéndome, cuando yo me iba le traía muchos juguetes que aquí todavía no habían llegado, de la Guerra de las Galaxias. Entonces esa noche me estoy despidiendo de él, se acostaba y yo ya salía de madrugada. Le dije, Miguel, ¿qué quieres que te traiga? Te voy a traer la nueva nave de la Guerra de las Galaxias, te voy a traer la espada láser nueva de Darth Vader, o tal cual, te voy a traer el muñeco, tú, y si ves cualquier cosa me lo dices, yo te lo traigo, y luego aquí cuando vengamos jugamos, tal cual. Y dice, papá, yo no quiero que me traigas nada, lo que quiero es que no te vayas. Todavía me emociono porque sigo pensando en ese niño. Tiene 30 años, termina psiquiatría ahora, probablemente me analice. Será bueno, me la va a devolver. Pero fijaros que las ausencias nunca se rellenan, nunca se suplen. Siempre van a quedar la ausencia. Llegará otra persona. Cuando se muere un director general, un CEO de vuestras maravillosas empresas, ¿qué pasa? Que al día siguiente viene otro. Pero cuando se muere el abuelo Ramón, el papá Ramón, el hermano Ramón, no viene nadie. No viene nadie. Por eso es fundamental que entendamos que lo prosocial es personal, que empieza por nosotros y por nosotras mismas y que no puede haber sostenibilidad con personas que no sean hombres y mujeres. Porque si no, estamos jugando con los nombres, como decía también esta mañana Antón, cuando decía que para nosotros no existe el ser humano, es el homus económico. Bueno, pero es que hablamos de personas y no nos damos cuenta que esas personas son hombres y mujeres y que luego la representación y la presencia de mujeres hace que en la práctica no estemos hablando de personas, sino que básicamente estamos hablando de un tipo de persona. Y eso es lo que nunca nos llevará a una buena cooperación ni a una buena sostenibilidad, entendiendo lo natural con lo social. Muchas gracias.